¿Sí está con nosotros Arturo? ¿Yo puedo, maestra? Adelante, Brandon. El hombre no se adapta al medio ambiente, sino que influye en él y lo transforma con base en los conocimientos adquiridos. Muchas gracias. Esta frase la elegí, chicos, porque efectivamente, como les he estado mencionando, la evolución del ser humano ha ayudado a la construcción del conocimiento y por ende ha ayudado a que nosotros nos empecemos a ambientar o a adaptar en el medio en el que nos estamos desarrollando, ¿sí? Obviamente, esta construcción del conocimiento ha sido todo un proceso y ha sido un vaivén de muchas formas o estilos de identificar o de clasificar al mismo, ¿sí? Así que vamos a conocer. Primero, como siempre les voy a decir, un método. ¿Quién nos ayuda a leer esta? Está con nosotros Iñaki Montiel. ¿Nos ayudas a leerla, por favor? Un método es un conjunto de pasos o procesos a seguir de forma ordenada y lógica que se puede replicar, pero tales procesos se fueron modificando con el transcurso de los años, las necesidades de la sociedad y el entorno académico en el que se aplicaron. Por tanto, conocer cuáles fueron nos ayudará a comprender el para qué se justifica todo lo que vemos, pensamos y sentimos, porque sin tales procesos y justificaciones podemos ser vistos como locos o clasificados con algún trastorno mental. Muchas gracias, Iñaki. Por favor, ¿puedes prender todavía tu cámara para ver tu rostro? Ok. Gracias. Es que sé que tú nos estás acompañando y que estuviste ese tiempo con nosotros. Hola, Iñaki, muchas gracias. Bienvenido a la clase. Ok, Gracias. a ti, Iñaki. Como bien aquí les puedo estar compartiendo, chicos, todo conocimiento tiene una justificación, un proceso. Sin estos procesos, como aquí se los menciono, somos conocidos como locos o como, pues sí, nos van clasificando incluso como algún trastorno mental, porque esto que está diciendo este fulanito, pues es que está fuera de serie, no es viable, no es válido, etc. ¿Sí? Por ende, es importante que nosotros conozcamos procesos y formas en las que vamos construyendo y reconstruyendo nuestro mundo, la información y la forma en la que percibimos al mundo en el que nos estamos desenvolviendo, ¿sí? Es decir, que este tipo de pensamientos y este tipo de formas de definir y percibir el mundo se fueron clasificando en diferentes formas de pensar. Y estos tipos de pensamientos, pues en algún momento era una lucha constante por quién tenía la verdad absoluta o quién tenía la razón en cuanto a cuál era el pensamiento más adecuado para dar a conocer el conocimiento o para dar y transmitir la información que se estaba generando, ¿sale? Am, Angélica Machuca, ¿nos ayudas a leer el empirismo, por favor? Sí, Miss. El conocimiento se adquiere por medio de la experiencia. Gracias, Angélica. Es decir, chicos, toda la experiencia que yo voy generando a través del tiempo, a través de mi aprendizaje, tanto visual, auditivo, olfativo, gustativo, y de los procesos en los que yo voy construyendo el pensamiento, se va a ir transformando por las experiencias que yo tenga, ¿sí? Es decir, yo puedo tener una experiencia muy relajada o llevadera en cuanto a eh, ir al cine, ¿sí? Mi experiencia de ir al cine puede ser muy placentera, muy relajada, muy neutra, pero puede existir otra persona que me diga, no, mi experiencia en ir al cine fue catastrófica. Cuando inicia, por ejemplo, el que conozca el ser humano el fuego, pues para uno fue una experiencia wow, donde empezaron a descubrir que el fuego calienta, que el fuego hace luz, etc., o alumbra en la oscuridad, pero también
a través de los catástrofes, es decir, a través de que se quemaran grandes cantidades de terrenos, bosques, etc., también conocieron otra forma, otros usos del fuego, ¿sí? Es decir, todo conocimiento, los empiristas o los que usamos el empirismo, definimos que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia, ¿sí? Mientras que el materialismo, ¿qué es lo que nos dice Camila Nelasco? ¿No está con nosotros? Bueno, Daniela Bañuelos. El materialismo, ¿verdad? Sí, por favor, Dani. Primero es el pensamiento y luego es la materia. Gracias. Es decir, que los materialistas, bueno, los que se enfocaban en el materialismo decían, no, es que la materia, es decir, las cosas que nos rodean, ya sean hoy la computadora, los vasos, las libretas, los lápices, todo lo que nos rodea, los carros, los edificios, etc., primero fue pensado, construido en las ideas, en la cognición del ser humano, para que después se diera o se pudiera percibir en el entorno, ¿sí? Ellos dicen, no, 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 o sea, no es cualquier, no es por un ser divino, no es por algo azaroso, es porque cada uno de nosotros vamos construyendo las cosas y después esto que pensamos se lleva a lo real, ¿sale? Que este pensamiento también es tomado de una ideología o de las primeras ciencias, digámoslo así, que se llama metafísica. No sé si algunos han leído al respecto o sepan de este tema. Yo sí había escuchado de la metafísica. ¿Qué habías escuchado, Brandon? ¿O qué recuerdas sobre el tema? Pues creo que era como tipo una parte de la filosofía. Sí, bueno, la metafísica surge todavía un poco antes que la filosofía como tal. Y bueno, la metafísica habla de esto, de esta parte de lo que yo pienso se va a hacer realidad, ¿sí? Eso es una de las constructos ideológicos que se generaron en esta corriente del conocimiento y siempre se ha basado en eso, de si yo lo pienso, lo voy a construir, ¿sí? A eso nos referimos. Y bueno, después viene el positivismo. Brandon, ¿nos ayudas a leerlo, por favor? El positivismo. Ujú. El conocimiento es el conjunto de experiencias comprobadas y verificadas a través de los sentidos. Gracias. Es decir, o sea, no solo es lo que pienso, sino que también lo tengo que comprobar, ¿sí? No nada más es como, lo pienso y lo creo, y ya, ya, magia total y punto. No, ellos dicen, los positivistas dicen, tenemos que probarlo, tenemos que verificar que lo que dice Juanito Pérez es real y por ende puedo volver a hacer el experimento que él me menciona, porque me va a decir cómo es que construyó su conocimiento, ¿sí? Cómo sus experiencias lo ayudaron a dar una idea y una explicación de lo que estaba pasando alrededor, ¿vale? Mientras que la fenomenología, Ángel Montiel, ¿nos ayudas? O Ángel Said, ¿nos ayudas? Sí, maestra, ¿cuál es? Da fenomenología. Estudio los fenómenos a través de los fenómenos y la intuición. Perdón, ahí se repite fenómenos. Esto de los fenómenos a través de la intuición, ¿sí? Es decir, yo creo que la lluvia surge porque hicimos algo malo. Gracias, Ángela, por aclararme que no sirve tu micrófono. Vuelvo a esto. Esto de los fenómenos a través de la intuición, les decía, es que yo creo
que si todos nos comportamos de tal forma, entonces Dios, la vida, el universo o las diferentes deidades van a producir que la pesca sea próspera o que el día de, o esta jornada de, de siembra, en esta época de siembra, mi siembra se va a producir y me va a dar mucho, mucho maizal o mucho jitomate o mucho frijol. Y esto va a ser... ¿Mande, Miguel? Que de hecho así sí era antes. Así era antes. Evaluaban mucho que el fenómeno que existiera o que se diera iba a dar, más bien, de acuerdo al fenómeno, daban una conclusión de lo que podían hacer o no hacer de acuerdo a las cosechas o a la pesca o a la ganadería, ¿sale? Mientras que el constructivismo, Miguel, ayúdanos a leerlo. Miguel, ¿te escuchamos? Con el constructivismo. Creo que Miguel no nos escuchó. Eso sí no Eduardo. responde. Ajá. Eduardo, ayúdanos, por favor. Ah, era yo, pero El conocimiento está en constante construcción. Gracias. Es decir, el constructivismo nos dice, ¿sabes qué? Es que no nos podemos quedar solo con la ideología de que en determinada época del año se va a dar cierto fenómeno natural. O sea, también tenemos que evaluar si en el año 2000 y en el año 2001 y en el año 2002 se dieron los mismos hechos o estos se van modificando, ¿sí? Y por ende, hacen el hincapié de que el conocimiento se va modificando a través del tiempo, a través de la forma en la que la sociedad se va reconstruyendo y reconstruyendo. Ejemplo, anteriormente, o sí, digamos en el siglo pasado, al inicio del siglo pasado, ahí por la onda barroca, etc., las mujeres utilizaban vestidos zampones, muy, muy zampones. ¿Ustedes por qué creen? Allá en los Europas antiguos se usaban estos vestidazos, súper ampones, con unas crinolinas larguísimas y no importaba la situación socioeconómica, los vestidos tenían que ser ampones. ¿Por qué creen que pasaba? Porque no se baña. ¿Cómo, Ángel? Es que yo había escuchado de que hacían eso porque no se bañaban. Sí, Ángel, o sea, sí tiene relación, porque pues en aquella época en los Europas el obtener el agua potable era un poco complicado, ¿sí? Por eso ellos usan mucho los perfumes, porque su zona geográfica, creo que exactamente en qué partes no tengo ahorita el detalle, pero en la zona geográfica escasea mucho el agua potable. Entonces, bueno, pues ellos usaban, las mujeres en particular usaban estos vestidazos muy ampones porque no había baños. Y entonces, pues para ir a la calle y no estar como en esto de que te bajas el choninón y que pues que nadie te vea, etc., pues se usaban los vestidos zampones. Claro que esta moda se modifica cuando empiezan a utilizarse ahora sí las letrinas. Y entonces, pues bueno, ya existe una letrina, ya existe a dónde acudir a ir a hacer todas nuestras necesidades y esto les permite a las mujeres y a los hombres hacer una modificación de sus conocimientos, de su vestir, de su actuar, de su hacer cotidiano, ¿sí? Actualmente, pues obviamente nuestros conocimientos se siguen transformando con el paso del tiempo, ¿sí? Incluso desde la vacuna de COVID se sigue transformando la información porque se sigue haciendo investigación de acuerdo al proceso en el que la misma enfermedad va evolucionando, ¿sale? A eso nos referimos con que el conocimiento está en constante cambio. Pero ya para el siglo XX e inicios del siglo XXI, hay un autor que se llama Descartes, que él nos empieza a decir, ¿saben qué? Es que tenemos que tener un método único y específico, ¿sí? Pero dentro de estas luchas de quién tiene la razón,
pues este también se fue construyendo, reconstruyendo, destruyendo, construyendo, etc., hasta que llegamos a métodos cuantitativos y métodos cualitativos, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos? Uno, que el método cuantitativo se basa en bases numéricas, es decir, necesito tener una estadística, números, para cotejar que lo que está pasando en mi entorno es real y con ello poder dar un patrón de conducta o establecer teorías sobre lo que nos acontece. Por eso se dice que las matemáticas están en todos lados, chicos, porque pues al final si empezamos a hacer cuentas o a cuantificar nuestra realidad, pues vamos a encontrar siempre números que nos van a ayudar a hacer una teoría o a predecir ciertos factores. Aunque no lo crean, nosotros de forma inconsciente somos incluso también muy cuantificables. Es decir, si ustedes se ponen, bueno, en el caso de las chicas, hay unos programitas en los celulares que son los que nos ayudan a medir nuestros ciclos en cuanto a la menstruación. Es decir, estos programitas lo que ayudan es a cuantificar y a brindar estadísticas y patrones de conducta. Porque si yo voy desde el mes 1 del año, por ejemplo, yo en enero inicié, entonces en enero vamos cuantificando cuáles son los días de ovulación, cuáles son los días fértiles, cuáles son los días en los que tengo un sangrado. Y entonces esto, después de 3 meses, me permite dar una estadística y me permite establecer patrones. Para el próximo, para dentro de, a lo mejor, el próximo mes, yo sé que en tal fecha me tiene que bajar el periodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy usando un método cuantitativo donde se está estableciendo un número específico de las acciones que están pasando en mi cotidianidad. Y esto también lo hacemos con, por ejemplo, los relojes que hoy traemos, los relojes inteligentes, que están en apoyo de los teléfonos inteligentes y nos ayudan a cuantificar nuestra salud, incluso nuestra salud, aunque no sea un parámetro médico, nos ayudan. Por ejemplo, tu nivel de oxigenación, los pasos que das al día, la cantidad de calorías que pierdes al estar haciendo cierta actividad deportiva o caminando, ¿no? Nos va cuantificando cuántos días sí estuvimos haciendo deporte, cuántos días estuvimos no haciendo nada. Y esto, insisto, nos va a dar un patrón o una estadística de cómo nos estamos comportando. Otro ejemplo es que con mis pacientes que llegan a tener ansiedad o que ya tenemos un diagnóstico de ansiedad, es algo que les pido que cuantifiquemos. Si bueno, quienes tienen estos relojes inteligentes, les pido que por mínimo un mes me estén haciendo el chequeo de sus horas de sueño y de los patrones de conducta que les da el teléfono en cuanto a sus horas de sueño, porque esto me permite ir estableciendo una teoría del por qué o cómo es que la ansiedad está afectando en su ciclaje del sueño y esto a la vez influye en su comportamiento, ¿sale? Para eso usamos los métodos cuantitativos. Mientras que los cualitativos, ¿quién dice yo? Para leer los cualitativos. Ay, no se amontonen tampoco. Míanos. ¿Quién dijo yo? ¿Cuál? ¿El cuantitativo? No, el cualitativo, el verdecito. Ah, yo lo leo. Adelante. Utiliza la recolección de datos y medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación de los hechos estudiados. Gracias. Es decir, que aquí a lo mejor, más bien, aquí yo no voy a usar números. No me voy a dedicar a, ay, es que en tantos días pasa esto o de acuerdo a la estadística de tal comportamiento. No, aquí lo único que voy a hacer es voy a estar estudiando las modificaciones y las características de mi hecho a investigar, de mi hecho, mi cultura, el individuo al que yo quiero investigar, ¿sí? Este tipo de métodos los usamos en las ciencias sociales, donde nos enfocamos en definir, especificar, clarificar cómo es la conducta de una sociedad, de un individuo dentro de X sociedad, del comportamiento incluso económico, del comportamiento político, del comportamiento del individuo para aclarar o poder definir a lo mejor nuevas leyes en nuestra sociedad, ¿sí?
Para eso se utiliza el método cualitativo. Yo tiendo mucho a hacer investigaciones cualitativas, donde describo el paciente tal presenta tales síntomas referentes al trastorno de bipolar y estos se están presentando por ABCDFG, norma de valores, y esto me ayuda a definir que posiblemente el tratamiento va a ser este. ¿Me explico? Porque estoy describiendo las características del hecho a investigar. Hasta aquí, ¿tienen dudas, chicos? ¿No? Ok. No, maestra. No, maestra. Muy bien. Ambos métodos, tanto el cual como el cuanti, se utilizan para, uno, realizar observaciones y evaluaciones de fenómenos. Es decir, si yo quiero hacer una investigación, puedo elegir entre estos dos métodos o puedo decir que voy a hacer una investigación mixta donde voy a usar lo quali y lo quanti, ¿sí? Voy a establecer suposiciones o nuevas ideas. De acuerdo a mis estadísticas, de acuerdo a lo observable y descriptible que esté haciendo, voy a generar ideas que estas a la vez me van a ayudar a cómo justificar lo que estoy pensando del hecho de investigar, que es el punto 3. Demuestras o fundamentas las suposiciones o las ideas. ¿Cómo demuestro que esto que estoy pensando realmente existe o realmente está pasando por lo que yo defino, ¿sí? Analizo, reviso las ideas y las suposiciones por medio de las pruebas. ¿Sabes qué? Yo creo que de acuerdo a lo descriptivo, a lo observable, les voy a poner este ejemplo. Hice una evaluación de X persona para definir su nivel de madurez emocional y su nivel de madurez intelectual y evolutiva de acuerdo a su edad biológica y a su edad mental. Y entonces, bueno, yo hago una entrevista donde aplico la observación, donde aplico la entrevista, es decir, la comunicación, y donde pido que me describan cómo es que se comporta X persona. También aplico ciertas pruebas o test psicométricos para justificar lo que yo estoy pensando. Cuando yo veo a esta persona, en mis ideas y en mis conocimientos adquiridos, empiezo a deducir que esta persona tiene una mentalidad de un niño de 13 años cuando biológicamente esta persona ya tiene 20. Entonces, ¿qué hago para justificar mi idea? Vamos a probar con un test psicométrico. Aplico mi test psicométrico y con los resultados obtenidos empiezo a confirmar mis ideas. Porque en la prueba hecha se empieza a demostrar que la persona efectivamente tiene un pensamiento y un proceso evolutivo psicoemocional de una persona de 13 años, pese a que su edad biológica es de 20. Y esto me lleva a generar un diagnóstico y un tratamiento, ¿sale? Que es el punto número 5. Promueve nuevas ideas que generan teorías o leyes que nos ayudan a explicar fenómenos físicos o sociales. Cuando yo ya tengo estos resultados en mis manos, entonces les digo a los familiares, necesito que nos reunamos, yo explico mis teorías, explico mis leyes, explico el tratamiento y bueno, damos el paso a que se haga o que se lleve a cabo, ¿sí? A esto nos vamos con el método científico. Obviamente estos van a ir cambiando de acuerdo a la ciencia que se está aplicando. Sí, puede ser geografía, física, química, medicina, física cuántica, química y sus derivados. O sea, en todas las ciencias se aplica esta metodología. ¿Sale? Y bueno, pues ¿a qué nos ayuda? Como ya les había puesto, investigar por medio de un proceso sistemático, empírico, para estudiar un fenómeno. Y bueno, ideas de investigación. Esto nos ayuda a generar nuevas experiencias, a confirmar nuestras experiencias y las cuestiones por las que creemos que el fenómeno es un hecho real y no algo que yo esté imaginando o algo que yo se lo adjudique a una situación mágica. ¿Sale? Y bueno, hasta aquí, chicos. ¿Tenemos dudas? No, maestra. ¿No? No, maestra. Ok. Esto yo creo que me lo van a estar entregando el día de mañana para que tengan tiempo de hacerlo. ¿Qué vas a realizar? Tu apunte de la clase. Claro, te puedes ayudar con mis PDFs. Y bueno, ya de las dos lecturas que te recomendé, quiero que hagas tus 10 puntos sobre el estructuralismo, tus 10 puntos del funcionalismo y que anotes tus conclusiones sobre la clase del día de hoy, ¿sale? Sí, maestra. ¿Sí? Está bien, maestra. Perfecto. Entonces,
Pues si no tenemos dudas, nos vamos desconectando de la clase. Ahorita les vuelvo a aplicar, a cambiar el tiempo de entrega para que lo hagan con tranquilidad y calma, ¿vale? Maestra. Gracias, maestra. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, maestra. Gracias, Brandon. Gracias, maestra. Gracias, Jesús. Hasta luego, maestra. Hasta luego, hasta luego. Luego. Maestra, perdón, ¿me puede repetir otra vez lo de los 10 puntos? Que te pegar, no entendí muy bien. Sí, Ángel. Yo ya les puse en el Classroom los enlaces de estas dos temas, estructuralismo y funcionalismo. Vas a leerlo cada uno y vas a hacer una lista de 10 puntos importantes de cada lectura, ¿sí? Y posterior me vas a agregar tu conclusión de la clase. Listo, maestra, muchas gracias. De nada, Ángel. ¿Y qué? ¿Tenemos dudas?